¿Alguna vez has anhelado jugar Minecraft con algo que mejore el survival? Pues déjame decirte que la solución está aquí, ya que hoy te presentaré mi top 10 de los mejores add-ons para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Antes de todo, quiero mandarle un gran saludito a las personas que comentaron en el video anterior. Recuerda que si quieres un saludo, no olvides comentar la palabra addons o tu addon favorito. Pero bien, ya sin más relleno, comencemos con la review de estos grandiosos addons. Para este primer puesto te presentaré al que se llama Rayon's More Tools. ¿Estás aburrido de las típicas herramientas básicas de Minecraft y estás en búsqueda de un buen complemento para la versión 1.20.15? Si es así, este complemento es para ti, ya que agrega más de 80 herramientas y nuevos elementos. Tendremos distintas herramientas o armaduras, como lo son las herramientas de Enderianas. Contaremos con la protección de armadura en su totalidad llena. Su fabricación sería a partir de fragmentos de amatista y un ojo de End. Asimismo, tendremos ahora herramientas o armaduras de suelo de alma. Su mineral estaría hecho a partir de bloques de alma, hierro, fragmentos de nerita y por último polvo de vara de blaze. Seguido de ahí tendremos herramientas ahora de amatista, herramientas de esmeralda, armaduras, herramientas que sin duda jamás veremos en Minecraft, o al menos vanilla. Para este siguiente tenemos al que se llama Minecraft Enderite Add-on. La tan esperada Minecraft Enderite ya está aquí. Este complemento revisa toda la generación de End Dimension, además de agregar un nuevo bioma al End, sin mencionar los innumerables mobs, bloques, elementos nuevos y más. Ahora hay varias capas que se generan en la dimensión final. Esta generación le da al End una nueva vida y la hace mucho más explorable. Lamentablemente esta generación puede ser bastante agotadora en algunos dispositivos, por lo que se puede agregar diferentes niveles de generación que se puede acceder a la configuración de este complemento. Probablemente una modificación bastante esperada por algunos jugadores. Un complemento sin duda que hará que la dimensión final sea mucho más interesante. Para este siguiente puesto tenemos al que se llama Creeper Overhaul. ¿Alguna vez que hiciste variantes de creepers en tu Minecraft? Creeper Overhaul es un complemento de Minecraft Java, el cual agregará nuevos creepers al juego con diferentes máscaras y habilidades, diferentes enredaderas o creepers que estarán por todo nuestro mundo. Tendremos desde un creeper que estará en el océano. Casi todos los creepers tienen una característica única, así que debemos tener bastante cautela. Cuando los creepers exploten, ejecutarán una animación que cambiará su textura. Asimismo, en la oscuridad tendrán un ligero brillo. Contaremos con creepers como es el ejemplo de las tierras baldías, el creeper de playa, cueva, roble oscuro, desierto, el de estalactita, colinas y entre muchos más. La fila sigue y sigue de nuevos creepers que ahora tendremos en Minecraft Bedrock. Como bien dije, es un mod sacado de Java, por lo que la mayoría de personas pueden conocer este complemento o add-on. Para este siguiente te presentaré al que se llama Furnideco Add-on. Furnideco sumará 25 piezas de muebles funcionales, decorativos y de apariencia única que encajan con el estilo vanilla, con más de 80 variantes en total. Furnideco te ofrece infinitas opciones para muebles y decorar tus construcciones. Tendremos las características de este complemento, y es que contaremos con 25 muebles y, como bien dije, más de 80 variantes, totalmente personalizables, además crafteables en el modo de supervivencia. Anteriormente este complemento era bastante popular, pero lamentablemente dejó de recibir actualizaciones hasta ahora. En el siguiente puesto tenemos al ya conocido y actualizado More Tools. El complemento se va a estar enfocando en agregarnos nuevos minerales en todo nuestro mundo. Contaremos con más de 400 herramientas y más de 21 armaduras, claramente con diseños diferentes. Todas estarían hechas con los nuevos minerales que este mismo add-on añade, entre los cuales tendremos la adamantita, el estaño, topacio, bronce, jade, armaduras de esmeralda, cobre, rubí, amatista, cobalto y entre muchos más. Los minerales ahora se pueden romper con un pico agregado por el mismo complemento, el cual automáticamente te lo dará al iniciar el mundo. También de igual forma, sin dejar atrás las herramientas y armas que este complemento agrega, que de igual forma algunas tendrán habilidades especiales, todo esto dependiendo del mineral. Pasando con el siguiente complemento, tenemos al que se llama Mutant Mobs. Este complemento trae al queajo con estilo estético de Minecraft, algunos de ellos mutados de mobs de Minecraft. Este complemento nos estará agregando una gran cantidad de mobs mutantes a nuestro juego. Ojo aquí, ya que no son los típicos mobs mutantes que podremos encontrar en otros complementos, ya que los diseños de estos nuevos mobs están increíbles. Vamos a contar con un mob Godzilla, el cual al parecer tiene un diseño muy similar al del
resguarden. Tendremos además una tortuga mutante. Esta tortuga sería casi la mejor de este complemento, ya que tiene una gran durabilidad en batalla. Tendremos otros más como lo que sería el Kong de hierro. Sería más que nada una variante del golem de hierro. Sería un mob neutral, pues domesticarlo usando un bloque de redstone. Y además de estos contaremos con otros mobs super geniales. Para este siguiente addon tenemos al complemento llamado Effect Pillars Addon. Este complemento hará diferentes pilares que puedes construir y modificar para tener diferentes efectos que la baliza vanilla. Puedes modificar el rango y nivel de cada efecto simplemente cambiando la estructura del pilar. Los pilares rojos son efectos ofensivos que solo afectan a los mobs agresivos, por lo que no aplican al jugador. Puedes aprovechar de estos pilares para proteger tu base de los monstruos. Los pilares constan de una estructura formada por 3 bloques: la baliza de efectos, el amplificador y las mejoras. Los bloques deben colocarse en un orden específico, de lo contrario no será posible colocarlos. Todos los bloques de estas modificaciones se elaboran en la mesa de elaboraciones o crafteos, donde aquí mismo podemos ver las recetas. Actualmente hay 10 efectos y 5 efectos ofensivos para proteger tu base, siendo un complemento que será de mucha utilidad dentro de nuestro Minecraft. Pasando ahora con el siguiente complemento, tenemos al que se llama Insaris Warfare Addon. Lo que básicamente este complemento nos estará agregando sería armas 3D para tu Minecraft Bedrock, un complemento que a la mayoría les gusta debido a su sencillez y realismo. Todas las armas que este complemento agrega estarán en nuestro apartado de equipo. En pocas palabras, casi todo lo que añade este complemento estaría aquí, desde armas, armaduras, etc. Con este complemento contamos con 3 trajes adicionales o armaduras. Contaremos con 3 trajes que serán bastante resistentes para la batalla. Para usar cada una de estas armas simplemente tendremos que dar clic derecho en el caso de PC, o en el caso de celular simplemente dejarle pulsado a nuestra pantalla, así sencillo. Como ustedes pueden ver, de esa forma ya estaremos disparando. Además que este complemento ordena las municiones con cada arma. Para recargar esta arma en nuestro survival simplemente tendremos que tener la munición en nuestro inventario. Una vez acaben las balas, en automático se recargará, teniendo en cuenta que está la munición en nuestro inventario. Pasando con el siguiente complemento, tenemos al ya conocido Block Armor. El concepto de este complemento es agregar una armadura para cada bloque en el juego. Cada bloque que tenemos en el Minecraft Vanilla ahora podemos fabricarlo para armadura. Todos los siguientes se han agregado como un conjunto de armaduras y una espada con sus propias recetas y puntos fuertes. Vamos a contar pero con una gran cantidad de armaduras que estarán elaboradas con bloque de hueso, estanterías y sin fin de materiales más. Cada una contará con poderes o habilidades. Obviamente esto depende mucho de la armadura. Las armaduras en creativo estarán en nuestro apartado equipo, y para fabricarlas simplemente ocupamos de una mesa de crafteo normal, desactivar la opción de nuestro lado izquierdo y de esa forma podremos ver las elaboraciones para obtenerlas en nuestro mundo survival. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado True Watt Spoons. Este complemento hará nuevas armas con diferentes materiales, además con diferentes habilidades según el tipo de arma. Vamos a contar con cuchillos, katanas, espadas largas y entre un montón de armas nuevas. Vamos a poder obtener todas estas armas desde la mesa de crafteo. Como bien dije, cada una tendrá habilidades que nos serán de mucha ayuda al momento de estar combatiendo. Además que estas armas son compatibles con los encantamientos, por lo que podremos añadirle algún encantamiento sin problemas. Obviamente estas armas superan por mucho a las que ya tenemos o las vanilla, ya que el daño que hacen es brutal. Además que los diseños que tienen están increíbles. Pasando con el siguiente addon, tenemos al ya actualizado Waypoints Addon. Este complemento nos permite marcar ubicaciones importantes en el mapa y navegar fácilmente hacia ellas, ya sea marcar la ubicación de una base o pueblo cercano. Primeramente iniciar con el crafteo de este libro, el cual nos va a permitir teletransportarnos, el cual se elabora con una brújula, una perla ender, un saco de tinta y un libro. Usar este libro es tan simple como mantener la pantalla presionada. Al abrir este libro nos estará apareciendo este menú. En opciones nos estará apareciendo la opción de añadir uno, borrar, editar o operador. Si nosotros queremos crear una ubicación, deberemos darle a nuevo o new. Una vez aquí nos pedirá añadirle un nombre, un color al texto del nombre y de igual forma el color que nosotros queremos que se vea la ubicación. Una vez dándole al enviar, nosotros podemos ir a esa ubicación, siendo de mucha ayuda dentro de nuestro mundo survival para evitar recorrer grandes
grandes distancias. Pero bueno chicos, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.